Esa mañana de diciembre recibí un mensaje de mi hijo que me partió el alma en dos. Mamá, los planes cambiaron. No vas a pasar Año Nuevo con nosotros. Daniela prefiere solo a su familia. Leí esas palabras una y otra vez, sentada en la cocina donde tantas veces había preparado sus comidas favoritas, donde había llorado de felicidad cuando me dijo que sería abuela, donde había imaginado 1000 veces cómo sería celebrar las fiestas con mis nietos. Mis manos temblaban sosteniendo el teléfono. 25 años dedicados por completo a ese hijo, sacrificando todo por su bienestar, y ahora me descartaba como si fuera un mueble viejo que ya no combina con la decoración nueva. Pero él no sabía algo. Nadie en mi familia sabía realmente quién era yo ni lo que poseía. Durante años mantuve un secreto que estaba a punto de cambiar todo. Al día siguiente, tomé el teléfono y cancelé todos los pagamentos que hacía mensualmente. Llamé a un agente inmobiliario y puse en venta la casa donde mi hijo había crecido, esa casa que él creía que algún día heredaría. Hice las maletas con lo esencial y me fui de la ciudad sin decirle a nadie. Cuando ellos regresaron de su perfecta celebración de Año Nuevo con la familia de Daniela, la casa ya no estaba a mi nombre, y yo estaba a miles de kilómetros de distancia, comenzando la vida que siempre merecí. Sigue mi historia hasta el final, y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que hice después los dejó a todos en shock, y la reacción de mi hijo cuando descubrió la verdad fue algo que jamás olvidaré. Todo comenzó 68 años atrás, cuando nací en un pequeño pueblo de Michoacán. Me llamo Mercedes, aunque todos me decían Meche. Crecí viendo a mi madre sacrificarse por mi padre y mis hermanos, siempre poniendo las necesidades de todos por encima de las suyas. Aprendí desde niña que eso era lo que hacían las mujeres buenas, las mujeres de valor. Me casé joven con Roberto, un hombre trabajador pero frío, y a los 22 años nació Javier, mi único hijo, la luz de mis ojos. Roberto murió cuando Javier tenía apenas 12 años, un infarto repentino que nos dejó solos. Desde ese momento, dediqué cada segundo de mi vida a mi hijo. Trabajé doble turno en una fábrica textil durante el día y limpiaba oficinas por las noches para pagarle una buena escuela. Mis manos quedaron ásperas y deformadas por el trabajo constante. Mi espalda se encorvó por las largas horas de pie, pero nunca me quejé. Cada peso que ganaba iba para los útiles escolares de Javier, para sus clases de fútbol, para su ropa, para que nunca sintiera la ausencia de su padre en términos materiales. Vendí las pocas joyas que tenía de mi madre para pagarle un curso de computación cuando eso empezó a ser importante. Dejé de comprarme ropa nueva durante años, usaba lo mismo hasta que literalmente se deshacía. Comía las sobras de lo que le preparaba a él, siempre asegurándome de que tuviera las mejores porciones, la carne más suave, las frutas más frescas. Cuando Javier cumplió 18 años y le ofrecieron una beca parcial para estudiar ingeniería en Guadalajara, vendí la casita humilde que Roberto me había dejado para cubrir el resto de sus gastos. Me mudé a un cuarto de azotea, un espacio diminuto y húmedo donde apenas cabía una cama y una estufa pequeña, pero no me importó porque mi hijo estaba cumpliendo sus sueños. Durante esos 5 años de universidad, le enviaba dinero mensualmente para sus gastos, para sus libros, para que pudiera salir con sus amigos y no se sintiera menos que los demás. Yo sobrevivía con tortillas, frijoles y café, a veces una sola comida al día, pero él nunca lo supo porque jamás se lo dije. Para mí, su felicidad era más importante que mi propia supervivencia. Cuando Javier se graduó, conseguí un préstamo que me tomó 5 años pagar para comprarle un auto usado, pero decente, para que pudiera ir a sus entrevistas de trabajo con dignidad. Funcionó. Consiguió un excelente empleo en una empresa de tecnología en Monterrey. Lloré de felicidad el día que me llamó para darme la noticia. Todos esos sacrificios habían valido la pena. Mi hijo era un profesional exitoso.
Pero desde que se mudó a Monterrey, las llamadas se fueron espaciando. Al principio me llamaba cada 2 o 3 días, luego una vez por semana, luego cada 15 días. Yo siempre encontraba excusas para justificarlo. Está ocupado, está construyendo su carrera, está conociendo gente nueva. Un año después conoció a Daniela en su trabajo. Desde el primer momento supe que esa mujer sería un problema. La primera vez que Javier me la presentó por videollamada, ni siquiera me saludó con calidez. Un hola seco y una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Noté cómo me miraba de arriba abajo, evaluándome, juzgando mi ropa sencilla, mi cuarto humilde que se veía detrás de mí en la pantalla. Javier estaba tan enamorado que no veía lo evidente. Daniela venía de una familia de dinero. Su padre era dueño de una cadena de ferreterías en todo el norte del país. Estaba acostumbrada a cierto nivel de vida, y era claro que yo no encajaba en su visión de familia perfecta. Cuando anunciaron su compromiso, Javier me dijo que la boda sería pequeña, íntima, solo familia cercana. Luego descubrí por las fotos en redes sociales que habían invitado a más de 200 personas. Yo fui sentada en una mesa al fondo, junto a gente que ni siquiera conocía, mientras la familia de Daniela ocupaba todas las mesas principales. Durante el brindis, mi hijo agradeció a todos menos a mí. Mencionó a su suegro, a su suegra, a sus padrinos, a sus amigos, pero de mí, la mujer que sacrificó su vida entera por él, no dijo ni una palabra. Los primeros meses después de la boda, intenté mantener el contacto. Llamaba a Javier cada semana, pero casi nunca contestaba. Cuando lo hacía, las conversaciones eran breves y frías. Siempre tenía prisa, siempre estaba ocupado. Siempre había algo más importante que hablar con su madre. Daniela nunca se ponía al teléfono para saludarme, nunca. Cuando nació mi primer nieto, Mateo, tomé un autobús de 16 horas para conocerlo. Llegué con regalos que me habían costado 2 meses de ahorro. Ropa para el bebé, una cobija tejida a mano que me tomó semanas terminar, juguetes. Daniela apenas me dio las gracias. Dejó los regalos en un rincón y no volvió a mencionarlos. Durante esa visita, que duró apenas 3 días, me hicieron sentir como una intrusa en su casa. Daniela suspiraba con molestia cada vez que yo cargaba al bebé. Javier me pedía que no hiciera ruido porque Daniela necesitaba descansar. Me relegaron a dormir en un sofá incómodo en la sala, mientras la madre de Daniela tenía el cuarto de huéspedes con baño privado. La mamá de Daniela llegó al día siguiente de mi llegada y fue tratada como la reina de la casa. Le preparaban sus comidas favoritas, le preguntaban qué necesitaba a cada momento, le daban el mejor lugar en el sillón para cargar al bebé. A mí me daban las sobras de la comida y apenas me dirigían la palabra. Una tarde escuché a Daniela hablar por teléfono con una amiga en su habitación. La puerta estaba entreabierta y sus palabras me atravesaron como cuchillos. No sabes qué lata tener aquí a la suegra. Es tan corriente, tan pueblerina. No sabe ni cómo vestirse. Me da vergüenza que los vecinos la vean. Gracias a Dios ya se va mañana. Me quedé paralizada en el pasillo, las lágrimas rodando por mis mejillas en silencio. Esa noche apenas pude dormir. Al día siguiente me fui sin decir nada de lo que había escuchado. Javier ni siquiera me llevó a la estación de autobuses. Llamó a un taxi. El abrazo de despedida fue rápido y sin emoción. Pasaron 2 años antes de que naciera mi segundo nieto, Santiago. Esta vez ni siquiera me invitaron a visitarlos. Me enteré del nacimiento por una foto que Javier publicó en Facebook 3 días después. 3 días después. Ni siquiera tuvo la decencia de llamarme para avisarme que ya había nacido mi nieto. Lloré durante una semana seguida, pero aún así, seguí enviándoles dinero cada mes. No era mucho, yo no ganaba mucho, pero les mandaba lo que podía para los gastos de los niños. Nunca recibí un agradecimiento, ni uno. El dinero desaparecía de mi cuenta y del otro lado solo había silencio. En los cumpleaños de mis nietos les enviaba regalos por paquetería.
Jamás recibí una foto de los niños con los regalos, jamás una llamada de agradecimiento, nada. Era como arrojar botellas al mar esperando que alguien las encontrara. Para el cumpleaños de Javier, siempre le mandaba dinero extra, aunque eso significara que yo tendría que comer solo sopas instantáneas durante 2 semanas. Él nunca me llamaba para agradecer. A veces, días después, recibía un mensaje escueto. Recibido. Gracias. 2 palabras. Después de todo lo que había hecho por él, solo merecía 2 palabras. Mientras tanto, veía en sus redes sociales las vacaciones familiares a Cancún, a Playa del Carmen, a Puerto Vallarta. Fotos en restaurantes elegantes, ropa de marca para los niños, juguetes caros. Y yo comiendo frijoles en mi cuarto de azotea, enviándoles dinero que claramente no necesitaban, pero que yo seguía mandando porque era mi forma de sentirme parte de sus vidas. ¡Qué tonta fui! ¡Qué increíblemente tonta! Las cosas empeoraron cuando Daniela convenció a Javier de comprar una casa más grande. Necesitaban más espacio, decían. Querían un jardín para los niños. Era comprensible, pensé. Javier me llamó una tarde y mi corazón saltó de felicidad porque hacía meses que no tenía noticias directas de él. Pero la llamada no era para preguntarme cómo estaba o decirme que me extrañaba. Era para pedirme dinero. Necesitaban completar el enganche de la casa, me explicó. El banco les pedía más de lo que tenían ahorrado. Me preguntó si podía prestarles. Prometió que me lo devolverían en 1 año. La cantidad que me pedía era enorme. Representaba todos mis ahorros de 10 años de trabajo. 10 años de negarme cualquier gusto, cualquier lujo, cualquier comodidad. Pero era mi hijo y era para el bienestar de mis nietos. Le dije que sí. Vacié mi cuenta de ahorros y le transferí todo al día siguiente. Javier me agradeció efusivamente por teléfono. Prometió que en 1 año me lo devolvería completo, con intereses. Me dijo que era la mejor madre del mundo. Esas palabras me hicieron sentir que todo valía la pena. ¡Qué ingenua fui! Pasó 1 año y nunca mencionó el préstamo. Pasaron 2 años, 3 años. Nada. Yo no me atrevía a preguntarle porque no quería parecer interesada o molesta. Mientras tanto, seguía trabajando hasta que mi cuerpo apenas podía más. A mis 65 años, todavía limpiaba casas ajenas, con las rodillas hinchadas y las manos deformadas por la artritis. Tomaba pastillas para el dolor cada noche para poder dormir. Mi presión arterial estaba por las nubes. El médico del centro de salud me advirtió que si no bajaba el estrés y la carga de trabajo, podría darme un infarto. Pero necesitaba seguir trabajando porque sin ese dinero no podía sobrevivir. No tenía ahorros, se los había dado todos a mi hijo. Un día me caí limpiando una casa, resbalé en el piso mojado y me golpeé la espalda contra el filo de una mesa. El dolor fue tan intenso que no podía respirar. La dueña de la casa tuvo que llamar a una ambulancia. Pasé 3 días en el hospital con una fisura en 2 costillas. Le marqué a Javier para avisarle. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que me dijera que todo estaría bien. Contestó después del 5.º tono con voz molesta. Estaba en una junta importante, me dijo. Le expliqué entre lágrimas que estaba en el hospital, que me había caído, que estaba asustada. Hubo un silencio incómodo y luego me dijo: «Mamá, no puedo hablar ahora, te llamo luego». Colgó. Nunca volvió a llamar, ni ese día, ni al día siguiente, ni nunca. Estuve sola en esa cama de hospital, rodeada de extraños, llorando en silencio durante las noches, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. Cuando salí del hospital, no podía trabajar por las costillas. Sin trabajo no había ingresos. Comencé a atrasarme en el pago de la renta de mi cuarto. La casera, una mujer dura que jamás había mostrado compasión por nadie, empezó a amenazarme con echarme a la calle. En un momento de desesperación absoluta, le marqué a Javier y le expliqué la situación. Le dije que solo necesitaba un poco de ayuda por 2 o 3 meses,
hasta que pudiera recuperarme y volver a trabajar. Le recordé, con mucho cuidado de no sonar exigente, que él todavía me debía el préstamo que le había dado para su casa. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego escuché la voz de Daniela de fondo, diciéndole algo que no alcancé a comprender. Javier suspiró y me dijo: «Mamá, ahora no es buen momento. Tenemos muchos gastos con los niños. Daniela acaba de dejar su trabajo para dedicarse a ellos tiempo completo. No podemos ayudarte». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Le había dado todo, absolutamente todo, y ahora que yo lo necesitaba, me daba la espalda. Terminé pidiendo prestado a una vecina, una mujer mayor que vivía en el cuarto de al lado y que sobrevivía con una pensión miserable. Ella, que no me debía nada, que apenas me conocía, me prestó lo suficiente para pagar 2 meses de renta. Una extraña tuvo más compasión por mí que mi propio hijo. Algo se rompió dentro de mí ese día, algo que jamás volvería a componerse. Durante las siguientes semanas, mientras me recuperaba lentamente, tuve mucho tiempo para pensar, para recordar, para ver con claridad lo que había sido mi vida. 68 años, ¿y qué tenía para mostrar? Un cuarto miserable, un cuerpo destrozado por el trabajo, una cuenta de banco vacía y un hijo que me había borrado de su vida. Me veía en el espejo y ya no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Había envejecido décadas en pocos años. Mi cabello completamente blanco, mi piel arrugada y manchada, mis ojos cansados y tristes. Había sacrificado mi juventud, mi salud, mi felicidad, mis sueños, todo por un hijo que ahora fingía que yo no existía. Entonces llegó noviembre, el mes en que todo cambió. Era un martes por la tarde, cuando recibí una llamada de un número que no reconocí. Una voz formal y profesional se presentó como el licenciado Hernández, abogado de la familia Villaseñor. Mi corazón dio un vuelco. Los Villaseñor eran la familia para la que mi madre había trabajado durante más de 40 años como empleada doméstica allá en Michoacán. Doña Carmen Villaseñor había tratado a mi madre con respeto y cariño, algo raro en esos tiempos. El licenciado me informó que doña Carmen había fallecido hacía 3 meses, a los 96 años. Sentí tristeza al escuchar la noticia. Doña Carmen siempre había sido amable conmigo cuando yo era niña y visitaba a mi madre en su trabajo, pero no entendía por qué el abogado de la familia me estaba llamando. Lo que dijo después me dejó paralizada. Doña Carmen no había tenido hijos. Toda su familia había muerto antes que ella. En su testamento había dejado instrucciones muy específicas. Le heredaba todo su patrimonio a mi madre, la mujer que la había cuidado con devoción durante 4 décadas, que había estado con ella hasta el final. Pero mi madre había fallecido 6 años atrás. Entonces, por ley, la herencia pasaba a mí, la única hija de mi madre. No podía procesar lo que estaba escuchando. El licenciado continuó, explicando que el patrimonio incluía la casa principal de los Villaseñor en el centro histórico de Morelia, una propiedad colonial enorme y hermosa que valía millones de pesos. También incluía 2 departamentos en la Ciudad de México que doña Carmen rentaba, generando ingresos mensuales sustanciales, y una cuenta bancaria con ahorros e inversiones que sumaban una cantidad que me hizo marearme cuando la escuchó. Tuve que sentarme porque las piernas no me sostenían. En un instante, había pasado de no tener nada a tener más dinero del que jamás había soñado. El licenciado me explicó que necesitaba viajar a Morelia para firmar los papeles y hacer oficial la transferencia de propiedades. Me ofreció enviarme un boleto de avión y hospedarme en un hotel mientras se completaba el proceso. Acepté en shock, todavía sin creer que esto fuera real. Una semana después estaba en Morelia, sentada en la elegante oficina del licenciado Hernández, firmando documento tras documento. Cada firma me acercaba más a una realidad que parecía un sueño. Cuando todo estuvo completo, el abogado me entregó las llaves de la casa Villaseñor
y me dijo que era oficialmente mía. Fui a conocer la propiedad esa misma tarde. Cuando abrí la puerta principal y entré, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. La casa era espectacular. Techos altos con vigas de madera, pisos de talavera original, un patio central con una fuente antigua rodeada de bugambilias. Habitaciones enormes llenas de muebles antiguos y obras de arte. Una cocina grande con alacenas de madera tallada, jardines interiores con árboles frutales. Recorrí cada rincón llorando, pensando en mi madre, en cómo había trabajado en esta casa, limpiando estos mismos pisos que ahora me pertenecían. Doña Carmen había sido una mujer sabia y justa. Sabía que mi madre había sacrificado su vida por ella, y esta era su forma de agradecerle. Durante los siguientes días, me reuní con el contador que manejaba las rentas de los departamentos en Ciudad de México. Me explicó que cada departamento generaba una renta mensual excelente y que todo ese dinero ahora sería depositado en mi cuenta. También revisé las inversiones y ahorros que doña Carmen había acumulado. Era más dinero del que yo había ganado en toda mi vida de trabajo sumado. Por primera vez en mis 68 años, era una mujer con recursos, con propiedades, con seguridad financiera. Y nadie en mi familia lo sabía. Ni Javier, ni Daniela, ni nadie. Siempre me habían visto como la pobre Meche, la que vivía en un cuarto de azotea, la que limpiaba casas, la que apenas sobrevivía. Nunca se les ocurrió preguntar si mi situación había cambiado. Y yo decidí no decirles nada. Algo estaban haciendo dentro de mí, una claridad fría y dura sobre quién era mi hijo realmente y qué era lo que yo merecía. Regresé a mi ciudad a principios de diciembre con una perspectiva completamente nueva. Ya no era la misma mujer que se había ido. Seguí viviendo en mi cuarto de azotea, seguí vistiendo mi ropa sencilla, seguí actuando como si nada hubiera cambiado, pero por dentro todo era diferente. Tenía un plan formándose en mi mente. Quería ver hasta dónde llegaría el desprecio de mi hijo, hasta dónde me haría a un lado. A mediados de diciembre Javier me llamó. Mi corazón todavía saltaba de esperanza tonta cada vez que veía su nombre en la pantalla del teléfono. Me dijo que estaban organizando la cena de Año Nuevo en su casa. Sería una celebración grande, me explicó. Le pregunté con voz emocionada si querría que yo llevara algo, si podía ayudar en algo. Hubo una pausa incómoda. Luego me dijo que Daniela ya tenía todo planeado, que no me preocupara, que solo llegara el 31 por la noche. Colgamos y yo comencé a hacer planes. Gasté parte de mi nueva cuenta bancaria en comprar regalos hermosos para mis nietos, juguetes educativos caros que había visto que querían en sus cartas a los Reyes Magos que Javier había publicado en Facebook. Ropa de marca para ambos. Para Javier, compré una pluma ejecutiva elegante que costaba más de lo que yo ganaba en un mes de trabajo anteriormente. Para Daniela, a pesar de todo, compré un perfume francés caro que había mencionado en sus redes sociales. Quería llegar con regalos generosos, quería demostrarles una última vez cuánto los amaba. Qué tonta seguía siendo. Una parte de mí todavía esperaba que las cosas mejoraran. Los días previos a Año Nuevo los pasé preparando todo. Me compré ropa nueva, algo más elegante de lo que usualmente usaba, pero sin exagerar para no levantar sospechas. Mandé envolver los regalos en una tienda cara, con papeles brillantes y moños perfectos. Imaginaba las caras de mis nietos al abrir sus regalos, imaginaba poder abrazarlos, jugar con ellos, ser parte de su celebración. Entonces llegó esa mañana del 29 de diciembre. Estaba terminando de desayunar cuando mi teléfono sonó con un mensaje. Era de Javier. Lo abrí con una sonrisa, esperando quizás detalles sobre la cena o a qué hora querían que llegara. Lo que leí hizo que todo mi mundo se detuviera. Mamá, los planes cambiaron. No vas a pasar Año Nuevo con nosotros. Daniela prefiere solo a su familia. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 10 veces. Cada palabra era un golpe directo al corazón,
No era una invitación cancelada por alguna emergencia. No era un problema de espacio o de logística. Era un rechazo directo, cruel, definitivo. Daniela prefiere solo a su familia, como si yo no fuera familia, como si 25 años dedicados a mi hijo no significaran nada, como si los sacrificios, el dolor, las lágrimas, el amor incondicional fueran invisibles. Mis manos comenzaron a temblar sosteniendo el teléfono. Sentí que algo se quebraba dentro de mi pecho, algo que había estado agrietándose durante años, pero que finalmente se rompió en 1000 pedazos. Las lágrimas comenzaron a caer, empapando mi blusa. Lloré como no había llorado en años, sollozos profundos que salían desde lo más hondo de mi ser. Lloré por todos los años perdidos, por todos los sacrificios despreciados, por todo el amor no correspondido. Lloré por la madre que había sido y por el hijo que había criado, ese hijo que ahora me descartaba como basura. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, y entonces algo cambió. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, en claridad, en determinación, en una furia fría y calculadora. Me sequé las lágrimas, me miré en el espejo y vi a una mujer diferente. Ya no era la Meche sumisa y sacrificada. Era alguien nuevo, alguien que había tolerado suficiente, alguien que tenía el poder de cambiar su destino. Y ese mismo día tomé las decisiones que cambiarían todo. Lo primero que hice fue llamar al banco. Había estado pagando mensualmente el seguro médico privado de Javier y su familia desde hacía 5 años. Un gasto considerable que yo cubría sin que ellos siquiera lo supieran. Cancelé el pago automático inmediatamente. Luego cancelé la transferencia mensual que les hacía para gastos de los niños, dinero que desaparecía sin agradecimiento ni explicación de en qué se usaba. Después llamé a la compañía de telefonía celular. Javier seguía en el plan familiar que yo pagaba desde que era adolescente. Nunca lo había quitado. Nunca me había ofrecido a tomar esa responsabilidad. Lo eliminé del plan. Cada pago cancelado se sentía como recuperar un pedazo de mí misma. Luego hice algo que había estado considerando desde que regresé de Morelia. Llamé a un agente inmobiliario de confianza que el licenciado Hernández me había recomendado. Le dije que quería vender mi casa. Sí, mi casa. Porque resultaba que el edificio donde estaba mi cuarto de azotea, ese lugar humilde donde había vivido por años, yo lo había comprado hacía 15 años, cuando salió a la venta a un precio muy bajo, porque estaba en mal estado. Usé una pequeña herencia que me había dejado una tía soltera, la única familiar que se había preocupado por mí. Nunca le dije a Javier que era dueña del edificio. Él creía que yo rentaba ese cuarto miserable. La verdad era que rentaba los otros 4 cuartos del edificio a otras personas, y ese ingreso extra me había ayudado a sobrevivir y a seguir enviándole dinero. Pero él nunca lo supo, porque nunca preguntó sobre mi vida. Nunca mostró interés en cómo sobrevivía. El agente inmobiliario vino a evaluar la propiedad. Me dijo que por la ubicación, aunque el edificio era viejo, el terreno valía bastante bien. Podíamos ponerlo en venta inmediatamente. Le dije que sí, que quería venderlo lo más rápido posible. En el mundo inmobiliario, cuando una propiedad tiene buen precio, se mueve rápido, y yo estaba dispuesta a vender a precio de mercado, sin inflar expectativas. Esa misma tarde comencé a empacar mis cosas. No tenía mucho, una vida entera cabía en 3 maletas y 2 cajas. Ropa vieja, algunas fotografías, documentos importantes, los pocos recuerdos que tenía de mi madre. Mientras empacaba, encontré un álbum de fotos de cuando Javier era niño. Ahí estaba él, con su uniforme del primer día de escuela, sonriendo sin dientes porque se le habían caído los de enfrente. Ahí estaba en su graduación de primaria, abrazándome fuerte y diciéndome que era la mejor mamá del mundo. Ahí estaba en su fiesta de 15 años, sí. Hice fiesta de 15 años para mi hijo, porque era lo que él quería, y yo nunca le negaba nada. Fotos de viajes humildes a la playa,
a parques, a ferias, siempre los dos solos, siempre felices. O al menos yo pensaba que éramos felices. Miré esas fotos y me pregunté en qué momento había perdido a ese niño que me amaba. En qué momento se convirtió en este hombre frío que me desechaba. Cerré el álbum y lo guardé en el fondo de una caja. Algunos recuerdos duelen demasiado. Durante los siguientes días, viví en una especie de piloto automático. Seguí empacando, organizando, preparando mi salida. El agente inmobiliario me llamó el 30 de diciembre. Había un comprador interesado, un desarrollador que quería el terreno para construir departamentos nuevos. Ofrecía un precio justo, en efectivo, y podía cerrar la operación en una semana. Acepté sin dudarlo. El 31 de diciembre, el día en que se suponía que debía estar celebrando Año Nuevo con mi familia, estaba en la oficina del notario firmando la escritura de venta de mi propiedad. El dinero fue transferido a mi cuenta. Salí de esa oficina siendo una mujer considerablemente más rica, pero sobre todo siendo una mujer libre. Libre de las ataduras de un hijo que no me valoraba. Libre de una ciudad que solo me había traído dolor. Libre para empezar de nuevo. Esa noche de Año Nuevo la pasé sola en un hotel modesto, con una maleta a mi lado y el resto de mis cosas ya enviadas por paquetería a Morelia. Pedí servicio a la habitación, algo que nunca en mi vida había hecho. Una cena sencilla pero servida en platos elegantes, con cubiertos de metal pesado, con una servilleta de tela. Comí lentamente, saboreando cada bocado, mirando por la ventana los fuegos artificiales que iluminaban el cielo a la medianoche. Brindé sola, con una copa de sidra, por la mujer que había sido y por la mujer en la que me estaba convirtiendo. No lloré. Ya no había más lágrimas, solo había determinación. Al día siguiente, 1 de enero, tomé un autobús a Morelia. Pude haber volado en avión, ahora podía permitírmelo, pero quise hacer ese viaje por tierra. Quise tener esas horas para pensar, para procesar, para planear. Durante esas 8 horas de viaje, vi mi vida pasar como una película. Vi a la niña que fui, ingenua y soñadora. Vi a la joven madre soltera trabajando hasta la extenuación. Vi a la mujer de mediana edad sacrificándolo todo por un hijo. Y vi a la mujer mayor que ahora era, finalmente poniendo sus necesidades primero. Cuando llegué a Morelia y abrí la puerta de mi nueva casa, de mi casa, supe que había tomado la decisión correcta. Los siguientes días los pasé instalándome, conociendo a los vecinos, explorando la ciudad que ahora era mi hogar. Contraté a una señora del barrio para que me ayudara con la limpieza y el mantenimiento de la casa, pagándole un salario generoso. Ella se llamaba Lupita, una mujer viuda de mi edad que se convirtió rápidamente en mi amiga. Le conté mi historia, no todos los detalles, pero lo suficiente. Ella me abrazó y me dijo algo que nunca olvidaré. A veces el amor más importante que podemos dar es el amor propio, doña Meche. Y nunca es tarde para empezar. Pasaron 2 semanas antes de que Javier se diera cuenta de que algo andaba mal. Lo primero fue cuando intentó usar su teléfono celular y estaba desconectado. Llamó al mío, molesto, preguntando qué había pasado. Le dije con calma que había cancelado el plan porque ya no podía pagarlo. Hubo un silencio sorprendido. Luego me preguntó por qué no le había avisado, con un tono de indignación que me hizo hervir la sangre. Le respondí con voz tranquila que tampoco él me había avisado, que ya no quería verme en Año Nuevo, que simplemente me lo había informado. Colgué antes de que pudiera responder. Días después, me marcó de nuevo. Daniela había llevado a los niños al médico y descubrió que el seguro estaba cancelado. Tuvo que pagar la consulta de su bolsillo y estaba furiosa. Javier me exigió, no me pidió, me exigió que reactivara el seguro inmediatamente. Le pregunté si él sabía quién lo había estado pagando todos estos años. Silencio. Por supuesto que no lo sabía. Nunca preguntó, nunca le importó. Le expliqué que era yo quien había pagado ese seguro durante 5 años y que ya no podía permitírmelo.
Me dijo que eso era imposible, que yo no tenía dinero para pagar un seguro así. Su desprecio era tan evidente en esas palabras. En su mente yo era demasiado pobre, demasiado insignificante para hacer algo así. Le dije que encontrara la forma de pagar su propio seguro, que él tenía un excelente trabajo y una esposa que venía de familia de dinero. Volví a colgar. Lo siguiente fue cuando intentó comunicarse conmigo y el número ya no existía. Había cambiado mi número de teléfono, había cerrado mis redes sociales, había desaparecido digitalmente. Consiguió el número de una prima mía para preguntarle dónde estaba yo. Mi prima, a quien le había contado todo, le dijo que yo me había mudado y que no sabía más. Javier comenzó a entrar en pánico. Finalmente, a finales de enero, decidió hacer algo que no había hecho en años. Vino a buscarme en persona. Manejó las 6 horas desde Monterrey hasta la ciudad donde yo había vivido. Fue directamente al edificio donde estaba mi cuarto de azotea. Tocó la puerta. Le abrió un hombre joven, uno de los nuevos inquilinos que el desarrollador había puesto temporalmente mientras comenzaba la construcción. Javier preguntó por mí. El joven no tenía idea de quién era yo. Javier bajó y tocó en los otros cuartos. Nadie me conocía, todos eran inquilinos nuevos. Entró en pánico real entonces. Fue a la tienda de la esquina, donde el dueño, don Marcos, me conocía desde hacía años. Don Marcos, quien también sabía mi historia porque yo le había confiado, le dijo a Javier que yo me había ido hacía un mes, que había vendido el edificio y se había mudado. Javier no podía creerlo. Yo no tenía dinero para tener un edificio, insistió. Don Marcos se encogió de hombros y le dijo que claramente había cosas que él no sabía de su madre. Javier regresó a Monterrey confundido y preocupado. Me marcó al número viejo una y otra vez, sin respuesta, obviamente. Me buscó en redes sociales, nada. Le pidió a Daniela que me buscara, nada. Era como si me hubiera evaporado. Y en cierto modo, la vieja Meche sí se había evaporado. La que existía ahora era alguien completamente diferente. En febrero, contrató a un investigador privado. Gastó dinero que no tenía en encontrarme. El investigador era bueno y eventualmente logró rastrear la venta de mi edificio y descubrió que había otra propiedad a mi nombre en Morelia. Le dio la dirección a Javier. Yo sabía que eventualmente me encontraría. Estaba preparada. Un sábado por la mañana de marzo escuché el timbre de mi casa. Miré por la ventana y vi el auto de Javier estacionado afuera. Ahí estaba él, con Daniela y mis 2 nietos. Esperé un momento, respiré profundo y abrí la puerta. La expresión en la cara de Javier cuando vio la casa fue inolvidable. Sus ojos se abrieron enormes, su boca se abrió en shock. Miró la fachada colonial, el portón de madera tallada, las ventanas con herrería antigua. Miró hacia adentro y vio el patio central con la fuente, los pisos de talavera, los techos altos. Daniela estaba igualmente impactada, pero en su cara había algo más. Codicia. Podía ver los signos de pesos brillando en sus ojos. Javier tartamudeó. «Mamá». «¿Qué? ¿Qué es esto?» Le dije con calma que era mi casa, que pasaran. Entraron como en trance. Los niños corrieron hacia la fuente fascinados. Daniela miraba todo evaluando, calculando mentalmente cuánto valdría. Javier no dejaba de mirarme a mí y luego a la casa, tratando de procesar esta realidad que no encajaba con la imagen que tenía de su madre pobre. Nos sentamos en la sala, en los elegantes muebles antiguos. Lupita trajo café y pan dulce, tratándome con el respeto de la dueña de casa que era. Javier finalmente encontró su voz. «Mamá, no entiendo nada. Esta casa. ¿Cómo? ¿De dónde?» Le conté entonces la historia, la herencia de doña Carmen Villaseñor para mi madre, que había pasado a mí. La casa, los departamentos, las inversiones. Vi cómo su cara cambiaba con cada detalle, pasando del shock a la comprensión a algo que parecía vergüenza, pero que rápidamente se transformó en otra cosa.
Cuando terminé de explicar, hubo un silencio largo. Daniela fue la primera en hablar, con una voz dulce y falsa que me dio náuseas. ¡Ay, suegrita, qué maravilloso! Y usted aquí sola en esta casota. Debe sentirse muy lonely. ¿Verdad, Javier, que deberíamos venir a visitarla más seguido? Javier asintió rápidamente, de repente animado. Sí, mamá, tienes razón. Hemos estado muy ausentes, pero eso va a cambiar. De hecho, estaba pensando que los niños podrían venir a pasar temporadas contigo, conocer Morelia, y tú no estarías tan sola. Los miré a ambos y vi con claridad cristalina lo que estaba pasando. Ahora que sabían que tenía dinero, que tenía propiedades, de repente querían estar en mi vida. No era amor, no era arrepentimiento genuino, era interés, puro y descarado interés. Daniela continuó con su actuación. Además, esta casa es tan grande. Tienen como que 6 habitaciones. Nosotros estamos algo apretados en Monterrey, ¿verdad, mi amor? Tal vez podríamos venir a quedarnos largas temporadas. Los niños adorarían crecer en una casa así. Ahí estaba. El verdadero motivo de tanta amabilidad repentina. Querían acceso a mi casa, a mis recursos, a mi dinero. Javier añadió, y mamá, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero somos familia. La familia se apoya. Ahora que estás mejor económicamente, podríamos realmente ser un apoyo mutuo. Qué interesante concepto de apoyo mutuo, pensé. Yo los apoyé toda la vida cuando no tenía nada, y ellos me dieron la espalda. Ahora que tenía algo, querían apoyo mutuo. Les sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos, y les dije que me dieran un momento. Fui a mi habitación y saqué de mi cómoda una carpeta que había preparado específicamente para este momento. Sabía que llegaría. Sabía que cuando descubrieran mi nueva situación, vendrían con las manos extendidas. Regresé a la sala y puse la carpeta sobre la mesa de centro. Javier la miró confundido. Le dije que la abriera. Adentro estaba todo documentado. Cada transferencia que le había hecho durante años, con fechas y montos. Los recibos del seguro médico, que pagué por 5 años. Los comprobantes del teléfono celular. Las facturas de todos los regalos enviados a mis nietos. Los extractos bancarios mostrando el préstamo de 6 cifras que le di para el enganche de su casa. Un préstamo que jamás me devolvió ni volvió a mencionar. Todo estaba ahí, en blanco y negro, números que no mentían. Javier palideció mientras hojeaba los documentos. Daniela se acercó a mirar sobre su hombro y su expresión de codicia se transformó en preocupación. Les dejé procesar la información por unos minutos en silencio. Luego hablé, y mi voz sonó más fuerte y firme de lo que jamás había sonado. Durante 25 años me sacrifiqué por ti, Javier. Te di todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía. Trabajé hasta destruir mi cuerpo para que tú tuvieras oportunidades. Vendí todo lo que poseía para pagar tu educación. Me quedé sin comer para que tú pudieras comer bien. Y cuando finalmente creciste y te convertiste en un hombre exitoso, me echaste a un lado como si fuera basura. Javier intentó interrumpir, pero levanté mi mano para silenciarlo. Continué. Me llamaste solo cuando necesitabas dinero. Me invitaste a tu casa solo para hacerme sentir inferior frente a la familia de tu esposa. Me trataste como una vergüenza, como algo que había que esconder. Y cuando te pedí ayuda, cuando te rogué por un poco de apoyo después de darle todo, me dijiste que no era buen momento. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Javier. Daniela miraba al piso, incapaz de sostener mi mirada. Y el golpe final, continué, fue ese mensaje de Año Nuevo. Cancelaste mi presencia en tu vida con la misma facilidad con que se cancela un pedido de comida. Daniela prefiere solo a su familia, me dijiste, como si yo no fuera familia, como si 25 años de amor incondicional no significaran nada. Me puse de pie, ellos seguían sentados. Ahora vienen aquí, después de descubrir que tengo una casa bonita y dinero,
y de repente quieren ser familia de nuevo. De repente, soy lo suficientemente buena para que los niños pasen temporadas conmigo. De repente vale la pena visitarme. De repente hay apoyo mutuo. Javier finalmente habló, su voz quebrada. Mamá, yo. Lo siento. Siento mucho todo, tienes razón, fui un mal hijo. Fui cruel y malagradecido. Por favor, perdóname. Miré a mi hijo, a ese hombre que había crecido en mi vientre, al que había dado mi vida entera, y sentí nada. El amor estaba ahí todavía, enterrado muy profundo, pero estaba cubierto por capas y capas de dolor, de decepción, de traición. Le dije, Javier, el perdón es algo que tal vez llegue con el tiempo, pero la confianza, el respeto, el lugar que tenías en mi vida, eso no se recupera con un simple lo siento. Durante años me humillaste, me ignoraste, me usaste, y lo peor es que lo permitiste. Permitiste que tu esposa me tratara como basura. Permitiste que me excluyeran de la vida de mis nietos. Nunca me defendiste, nunca te paraste por mí. Daniela finalmente habló, con voz pequeña y muy diferente a su tono usual. Doña Mercedes, yo también le debo una disculpa. Fui grosera y despectiva. No tengo excusa. La miré a ella, a esta mujer que había sido el catalizador de tanto dolor, y le dije, Daniela, tú nunca me conociste, nunca te interesó conocerme. Solo viste a una mujer pobre del pueblo y decidiste que no valía tu tiempo ni tu respeto. Me juzgaste por mi ropa humilde y mi forma de hablar. Pero nunca supiste quién era yo realmente, qué había logrado, qué había sobrevivido. Me subestimaste completamente. Regresé a mi asiento y los miré a ambos. Aquí está lo que va a pasar, les dije con calma. Ustedes van a regresar a Monterrey hoy, van a seguir con sus vidas. Yo voy a seguir con la mía, aquí en Morelia. Pueden traer a los niños a visitarme una vez al mes, solo los niños con Javier, no tú, Daniela, no todavía. Necesito tiempo para sanar, para decidir qué tipo de relación quiero tener con ustedes en el futuro, si es que quiero tener alguna. Javier se veía destrozado, pero asintió. Y sobre el dinero, continué, sacando otro documento de la carpeta. Este es un contrato de préstamo formal por la cantidad que te di para tu casa. Firmarás este documento reconociendo la deuda y comprometiéndote a pagarla en un plazo de 10 años, con intereses mínimos. No te estoy cobrando los intereses que debería cobrarte, pero tampoco voy a regalarte ese dinero. Lo ganaste cuando te diste la espalda a tu madre. Puse el contrato frente a él con una pluma. Javier lo leyó, las manos temblorosas, y firmó. Daniela se veía entre asustada y resentida, pero no dijo nada. Además, añadí, ya no voy a darles dinero mensual. Ya no voy a pagar sus seguros, ni sus teléfonos, ni nada. Son adultos profesionales con buenos trabajos. Es hora de que sean financieramente independientes de su madre. Daniela no pudo contenerse y soltó con un tono ácido. Pero usted tiene tanto ahora, no le costaría nada ayudarnos. La miré directamente a los ojos y le respondí con voz de acero. Tienes razón, Daniela, no me costaría nada. Así como no me costaba nada cuando vivía en un cuarto de azotea y comía frijoles para enviarles dinero que ustedes usaban para ir a restaurantes caros. La diferencia es que ahora sé mi valor. Sé que merezco más que ser usada y descartada. Y mi dinero es mío, para vivir la vida que me negué durante 68 años. El silencio que siguió era denso, incómodo. Los niños seguían jugando junto a la fuente, ajenos al drama que se desarrollaba en la sala. Javier los llamó, les dijo que era hora de irse. Los niños protestaron, querían quedarse en la casa bonita. Me acerqué a ellos, me arrodillé con dificultad por mis rodillas viejas y les di un beso en la frente a cada uno. Los veo pronto, mis amores, les dije. Ellos me abrazaron con el cariño inocente de los niños que todavía no entienden las complejidades de los adultos. Caminé con ellos hasta la puerta. Antes de que salieran, Javier se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Mamá, yo,
Realmente lo siento. Sé que no es suficiente, pero lo voy a demostrar. Voy a ser mejor hijo, te lo prometo. Lo miré a los ojos, a esos ojos que de niño me miraban con adoración y que de adulto me habían mirado con indiferencia, y le dije: los hechos, Javier. No quiero promesas, quiero hechos. Demuéstrame con acciones que has cambiado, que valoras a tu madre, que entiendes el daño que causaste, y tal vez, solo tal vez, podamos reconstruir algo. Asintió y salió. Los vi subirse al auto y alejarse. Me quedé en la puerta hasta que desaparecieron por la calle. Lupita salió y puso su mano en mi hombro. ¿Está bien, doña Meche?, me preguntó. Estoy bien, le respondí, y por primera vez en años, era verdad. Estaba bien, no feliz todavía. El dolor era demasiado reciente, pero estaba bien. Estaba en mi casa, tenía seguridad financiera, tenía mi dignidad de vuelta, estaba bien. Los siguientes meses fueron reveladores. Javier comenzó a llamarme regularmente, no para pedir nada, solo para hablar. Al principio las conversaciones eran tensas y superficiales, pero lentamente fueron mejorando. Me contaba de su día, me preguntaba del mío, escuchaba cuando le hablaba de cómo estaba arreglando la casa, de las amigas nuevas que había hecho en Morelia, de las clases de pintura que había empezado a tomar. Sí, clases de pintura. A mis 68 años estaba descubriendo talentos que no sabía que tenía. Me trajo a los niños a visitarme el primer fin de semana de abril. Solo él y ellos. Pasamos 2 días maravillosos. Les enseñé la ciudad, los llevé a comer nieve de pasta, visitamos museos, jugamos en el parque. Por la noche, cuando los niños dormían, Javier y yo nos sentamos en el patio bajo las estrellas y tuvimos una conversación real por primera vez en años. Me contó cómo Daniela lo había manipulado lentamente para alejarme de su vida. Cómo ella le decía constantemente que yo era demasiado simple para su nuevo nivel social, que lo avergonzaba frente a sus amigos y colegas. Cómo ella se quejaba cada vez que yo llamaba o visitaba. Y él, para mantener la paz en su matrimonio, había elegido a su esposa sobre su madre. No es excusa, me dijo con voz quebrada. Debí defenderte, debí poner límites, pero era más fácil dejarte a un lado que enfrentar conflictos en casa. Soy un cobarde, mamá, un cobarde y un malagradecido. Le pregunté si Daniela sabía que estaba aquí conmigo. Asintió. Me dijo que habían tenido peleas terribles después de esa visita en marzo. Daniela estaba furiosa porque yo no había prometido dejarles todo en herencia, porque había puesto condiciones, porque no me había derretido ante sus disculpas falsas. Me dijo que eres egoísta, me contó Javier, que después de todo lo que habíamos hecho por ti, así nos pagas. Me reí con amargura. Todo lo que habían hecho por mí. ¿Cómo qué exactamente? Javier no tuvo respuesta. Le mostré los documentos, continuó. Le mostré cuánto dinero te había pedido a lo largo de los años, cuánto habías gastado en nosotros, el préstamo que nunca te devolví. Se quedó callada. Creo que por primera vez se dio cuenta de la magnitud de lo que habíamos hecho. Le pregunté qué iba a pasar con su matrimonio. Suspiró profundamente. No lo sé, mamá. Daniela y yo estamos en terapia. Hay muchas cosas que arreglar, no solo sobre ti. Pero una cosa sí te prometo. Nunca más voy a permitir que nadie me aleje de ti. Nunca más voy a elegir la comodidad sobre hacer lo correcto. Y voy a pagarle cada peso que te debo, aunque me tome 20 años. Lo miré, a mi hijo que finalmente parecía estar despertando, y sentí un pequeño brote de esperanza. El camino sería largo, la confianza tomaría años en reconstruirse, pero al menos había un comienzo. Pasaron más meses. Javier cumplió su palabra. Venía religiosamente una vez al mes con los nietos. En julio me hizo la primera transferencia del pago de su deuda, puntual, el primer día del mes. Comenzó a enviarme mensajes diarios, solo saludos, fotos de los niños, cosas pequeñas que mostraban que pensaba en mí. En agosto, algo inesperado sucedió. Daniela me llamó, a mi nuevo número que Javier le había dado con mi permiso.
Su voz sonaba diferente, más humilde, menos presumida. Me preguntó si podía venir a visitarme, sola, sin Javier ni los niños. Dudé, pero algo en su voz me hizo aceptar. Llegó un sábado por la tarde. Se veía diferente también. Menos maquillaje, ropa más sencilla, el cabello en una cola de caballo simple. Nos sentamos en el patio con café. Estuvo callada por varios minutos antes de hablar. Doña Mercedes comenzó y su voz se quebró. Vengo a pedirle perdón de verdad, no como lo hice la primera vez, que fue solo por interés. Vengo porque he estado en terapia, he estado trabajando en mí misma y me di cuenta de cuánto daño le causé. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Crecí en una familia donde el dinero lo era todo. Mi valor como persona estaba medido por mi estatus social, por las marcas que usaba, por la gente con la que me relacionaba. Cuando conocí a Javier y luego a usted, la vi como a alguien que no aportaba nada a esa ecuación. Y eso es horrible, es cruel, y está completamente mal. La escuché sin interrumpir. Mi propia madre continuó. Es igual que yo era, fría, materialista, interesada. Yo juré que nunca sería como ella, pero me convertí exactamente en eso. Y ahora tengo 2 hijos que están creciendo viendo ese modelo. Eso me aterroriza. Le pregunté qué había cambiado. Me dijo que después de esa visita en marzo, cuando vio todos los documentos, cuando se enfrentó a la realidad de cómo me habían tratado, algo en ella se rompió. Vi los números, me dijo. Vi cuánto nos había dado cuando claramente usted no tenía nada. Vi las fechas de las transferencias y las crucé con mi memoria. Había una transferencia de hace 3 años, en abril. Ese mes, nosotros estábamos en Cancún, publicando fotos en la playa, en restaurantes caros. Y usted nos estaba mandando dinero. Usted, que vivía en un cuarto de azotea y comía quién sabe qué, nos mandaba dinero mientras nosotros vacacionábamos. Se cubrió la cara con las manos, sollozando. Soy un monstruo. Convertí a mi esposo en un mal hijo. Privé a mis hijos de conocer a una abuela maravillosa. ¿Y todo por qué? Por ego, por estatus, por cosas que al final no importan nada. La dejé llorar. Cuando se calmó un poco, le pasé un pañuelo. Me agradeció y se secó las lágrimas. No espero que me perdones, me dijo. No merezco su perdón, pero necesitaba que supiera que lo siento de verdad y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser una mejor persona, una mejor esposa para su hijo, una mejor madre para sus nietos. La miré por un largo momento. Vi en ella algo que no había visto antes: sinceridad, vulnerabilidad real, dolor genuino. Le dije: Daniela, el perdón es un proceso. No puedo decirte hoy que todo está bien, porque no lo está. Me lastimaste profundamente, pero veo que estás tratando de cambiar, y eso significa algo. Vamos a tomar esto con calma, paso a paso. Si realmente has cambiado, el tiempo lo demostrará. Asintió, agradecida. Pasamos la siguiente hora hablando, realmente hablando por primera vez. Me contó de su infancia, de la presión constante por ser perfecta, por mantener apariencias. Le conté de la mía, de los sacrificios que vi hacer a mi madre, de cómo repetí esos patrones. Encontramos puntos en común que nunca habríamos descubierto si no hubiéramos tenido esta conversación. Cuando se fue esa tarde, la abracé. Fue un abrazo breve pero real. Vi en sus ojos esperanza y gratitud. Los meses siguientes fueron de sanación lenta pero constante. Daniela comenzó a venir con Javier y los niños en las visitas mensuales. Al principio era tensa, tratando demasiado, pero eventualmente se relajó. Comenzó a hacerme preguntas sobre mi vida, sobre mi madre, sobre el pasado. Escuchaba realmente, no solo esperando su turno para hablar. En noviembre, casi un año después de aquel mensaje devastador de Año Nuevo, recibí una llamada de Javier. Me preguntó con voz nerviosa si ellos podían pasar las fiestas de diciembre conmigo en Morelia. Solo si tú quieres, mamá, me dijo, sin presión, pero nos gustaría mucho estar contigo.
Queremos crear nuevos recuerdos, buenos recuerdos. Me quedé en silencio por un momento, procesando la propuesta. Un año atrás me habían excluido de su año nuevo. Ahora me pedían pasar todo el mes de fiestas juntos. Las ironías de la vida. Acepté. Llegaron el 20 de diciembre. Esta vez la dinámica era completamente diferente. Daniela ayudó con la comida, jugó con los niños en el patio, se ofreció para ir al mercado conmigo. Javier pasó tiempo conmigo, solo nosotros dos, caminando por el centro histórico, tomando café, hablando de todo y de nada. Los niños llenaron la casa de risas y alegría. La Nochebuena la pasamos juntos, cocinando tamales y ponche. Cenamos en el comedor grande, la mesa llena de comida y de gente. Después de la cena, Javier me pidió que lo acompañara a la sala. Daniela y los niños ya estaban ahí, junto al árbol de Navidad que habíamos decorado juntos días antes. «Mamá», dijo Javier, «tenemos algo para ti». Mateo, mi nieto mayor, me entregó un sobre grande. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había un álbum de fotos hecho a mano. La primera página tenía una foto mía de hace muchos años, cuando Javier era bebé, sonriendo a la cámara con él en brazos. Debajo decía: «A la mujer más fuerte que conocemos». Pasé las páginas, cada una con fotos de diferentes momentos de nuestras vidas. Fotos que yo no sabía que Javier había guardado. Fotos de su infancia, de sus logros, de momentos felices. Y entre las fotos viejas había fotos nuevas. De las visitas de los últimos meses. De los nietos jugando conmigo en el patio. De todos juntos en el mercado. De Daniela y yo tomando café y riendo. Cada foto tenía un pie de página escrito a mano. Gracias por sacrificar todo para darme educación. Perdón por no ver tu esfuerzo durante años. Gracias por no rendirte con nosotros. Perdón por el dolor que causamos. Llegué a la última página y había una carta, escrita por Javier. La leí en voz alta, las lágrimas rodando por mis mejillas. Mamá, no hay palabras suficientes para agradecerte por todo lo que hiciste por mí. No hay disculpas suficientes por cómo te traté. Pasé años siendo ciego a tu amor, a tu sacrificio, a tu dolor. Te usé, te ignoré, te lastimé. Y cuando finalmente abriste mis ojos a la verdad, me diste algo que no merecía, una segunda oportunidad. Has sido la mejor madre que alguien podría pedir, y yo fui el peor hijo. Pero estoy trabajando cada día para ser mejor, para merecerte, para honrarte. Esta casa, esta vida nueva que construiste, te la mereces toda. Mereces vivir para ti, disfrutar cada peso que ganaste, cada lujo que te negaste durante años. Y yo voy a asegurarme de que así sea. Te amo, mamá. Siempre te he amado, incluso cuando no lo demostré. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que ese amor es real. Cuando terminé de leer, estaba sollozando. Javier se arrodilló frente a mí y me abrazó. Daniela se unió al abrazo, y luego los niños, todos juntos en un nudo de amor y lágrimas. Pasamos el año nuevo juntos, celebrando no solo un año nuevo, sino una vida nueva. A la medianoche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Morelia, brindamos. Javier levantó su copa y dijo: «Por mamá, por las segundas oportunidades y por el amor que sobrevive incluso cuando lo maltratamos». Todos brindamos, y mientras bebía esa sidra, mirando a mi familia reunida, sentí algo que no había sentido en años: paz. No todo estaba perfecto, todavía había dolor residual, todavía había trabajo por hacer, todavía había confianza por reconstruir. Pero estábamos en el camino correcto. En enero, después de que ellos regresaron a Monterrey, me senté en mi patio a reflexionar sobre todo lo que había pasado en el último año. Había perdido a mi hijo y lo había recuperado. Había perdido mi identidad de madre sacrificada y había encontrado mi identidad como mujer completa. Había perdido mi ingenuidad y había ganado mi fortaleza. Una amiga nueva del barrio, Rosa, vino a visitarme esa tarde.
Le conté toda la historia mientras tomábamos té en el patio. Cuando terminé, se quedó callada por un momento y luego me dijo: Meche, tu historia debería ser escuchada por miles de mujeres. ¿Cuántas de nosotras nos perdemos en el sacrificio por los hijos, por los esposos, por la familia? ¿Cuántas olvidamos que también merecemos vivir, disfrutar, ser felices? Tenía razón. Durante meses había guardado esta historia para mí, pero tal vez compartirla podría ayudar a otras mujeres. Mujeres que están donde yo estaba, sacrificándolo todo, aceptando migajas de amor, convenciéndose de que eso es lo que merecen. Decidí escribirla, documentarla, compartirla. No por venganza, no por atención, sino porque sin mi dolor y mi eventual transformación podían inspirar, aunque sea a una mujer, a valorarse más, a exigir el respeto que merece, a vivir para ella misma, entonces todo habría valido la pena. Ahora, aquí estoy, a mis 69 años recién cumplidos, viviendo en mi hermosa casa en Morelia. Mis mañanas las paso en clases de pintura o caminando por el centro histórico. Mis tardes las paso con mis nuevas amigas, mujeres de mi edad, que también han vivido vidas difíciles y que están aprendiendo a disfrutar esta etapa. Mis noches las paso leyendo, viendo películas, haciendo cosas que nunca tuve tiempo de hacer. Javier cumple religiosamente con sus pagos mensuales. Viene a visitarme con la familia una vez al mes, a veces más. Daniela se ha convertido en alguien completamente diferente, más humilde, más consciente. Mis nietos me conocen ahora, realmente me conocen y me aman. La relación no es perfecta, probablemente nunca lo será completamente, pero es real, es honesta y está basada en respeto mutuo. He usado parte de mi dinero para viajar. Fui a Oaxaca, a Chiapas, a lugares que siempre soñé conocer, pero nunca pude. Me compré ropa bonita, no de marca necesariamente, pero ropa que me gusta, que me hace sentir bien, como en restaurantes cuando quiero, voy al cine, hago cosas simples que para otras personas son normales, pero que para mí son lujos increíbles después de una vida de negármelo todo. Y lo más importante, aprendí a decir que no. Cuando alguien me pide algo que no quiero dar, digo que no. Cuando alguien me trata con falta de respeto, me alejo. Cuando alguien no valora mi presencia, no insisto en estar ahí. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, que cuidarme a mí misma no me hace mala madre o mala persona, que merezco reciprocidad en mis relaciones, que dar no significa sacrificarse hasta desaparecer. A las mujeres que están leyendo o escuchando mi historia, especialmente a las madres que se están dando enteras a sus hijos, a sus familias, quiero decirles algo importante. Ámenlos, apóyenlos, guíenlos, pero no se pierdan en el proceso. No sacrifiquen su identidad completa. No acepten ser tratadas como menos. No se queden calladas cuando las lastimen. No permitan que el miedo a estar solas o el miedo a ser vistas como malas madres las mantenga en situaciones donde no son valoradas. Enseñen a sus hijos que ustedes también son personas con necesidades, sueños y límites. Porque cuando enseñamos a nuestros hijos que pueden pisotearnos, les estamos fallando. Les estamos enseñando que está bien usar a las personas, que está bien tomar sin dar, que está bien el amor condicional basado en lo que pueden obtener. Los verdaderos hijos que nos aman nos amarán incluso cuando pongamos límites, incluso cuando digamos que no, incluso cuando dejemos de sacrificarnos. Y si no lo hacen, si solo nos aman cuando somos útiles, entonces necesitamos preguntarnos si eso realmente es amor. Mi hijo tuvo que perderme para valorarme. Tuvo que enfrentarse a la posibilidad real de que yo ya no estuviera disponible para él para darse cuenta de lo que tenía. Fue doloroso para ambos, pero necesario. Porque la relación que tenemos ahora es mucho más sana que la que teníamos antes. Antes yo daba todo y él tomaba todo. Ahora hay equilibrio, hay respeto, hay aprecio genuino. También quiero hablarles a los hijos que tal vez están escuchando esto. Si tienen una madre que se ha sacrificado por ustedes, no esperen a que sea tarde para valorarla. No esperen a que se canse, a que se vaya,
a que ya no esté. Llámenla, agradézcanle, pregúntenle cómo está realmente. Escuchen cuando les hable, defiéndanla cuando alguien la menosprecie, incluso si es su pareja. Recuerden que las prioridades pueden coexistir. Amar a su pareja no significa dejar de amar o respetar a su madre. Y si han cometido los errores que mi hijo cometió, sepan que el arrepentimiento genuino requiere más que palabras. Requiere cambio real. Requiere acción consistente. Requiere humildad para reconocer el daño causado y paciencia para reconstruir lo que se rompió. Hoy es un día hermoso en Morelia. Estoy sentada en mi patio escribiendo esto, con un café humeante junto a mí y el sonido del agua de la fuente de fondo. Lupita está adentro preparando la comida. En unas horas llegan Rosa y otras amigas para nuestra reunión semanal de bordado. Mañana vienen Javier y los niños para pasar el fin de semana. Mi vida es tranquila, es simple, pero es mía. Es la vida que me merezco después de 68 años de existir principalmente para otros. El mensaje de ese año nuevo, que me partió el corazón, terminó siendo el mejor regalo que pude recibir, porque me despertó. Me obligó a ver la realidad que había estado ignorando por años. Me forzó a tomar decisiones difíciles que me llevaron a descubrir mi propia fortaleza. Y eventualmente destruyó una relación tóxica para permitir el nacimiento de una más sana. ¿Qué habría pasado si yo hubiera seguido aceptando el maltrato? Si hubiera dejado que ese mensaje me destruyera pero no me transformara, probablemente seguiría en ese cuarto de azotea, trabajando hasta morir, enviando dinero que no tenía un hijo que no me valoraba, esperando migajas de atención. Habría muerto eventualmente, sola y agotada. Y tal vez entonces mi hijo habría sentido algo de culpa, habría llorado en mi funeral, habría dicho palabras bonitas sobre mí. Pero ¿de qué me habría servido eso? Los muertos no necesitan disculpas, los vivos sí. Elegí ser egoísta, como Daniela me acusó, y resultó que ese egoísmo era en realidad amor propio, era supervivencia emocional, era justicia. Elegí vivir para mí, finalmente, después de toda una vida de vivir para otros, y no me arrepiento ni un segundo. Mi mensaje final para quien haya llegado hasta aquí en mi historia es este: nunca es tarde para cambiar tu vida. Nunca es tarde para exigir el respeto que mereces. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para vivir. Yo lo hice a los 68 años, cuando muchos dirían que la vida ya está prácticamente terminada. Pero descubrí que la vida no termina hasta que dejamos de respirar. Y mientras respire, voy a vivir plenamente, voy a amarme completamente y voy a exigir ser tratada con la dignidad que toda persona merece. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? ¿Estás pasando por ello ahora? Comenta abajo. Comparte tu historia. Porque cuando compartimos nuestras experiencias, cuando nos damos cuenta de que no estamos solas en nuestro dolor, encontramos fortaleza, encontramos comunidad, encontramos el coraje para hacer los cambios necesarios. Y comenta la ciudad desde donde me estás viendo. Me encantaría saber qué tan lejos ha llegado mi historia. ¿Cuántas mujeres en cuántos lugares diferentes están escuchando estas palabras? Y tal vez, solo tal vez, encontrando en ellas la inspiración para valorarse más.